¿Qué tal amigos de Steelers MX? Bienvenidos de vuelta al canal. Platicaremos sobre dos jugadores que pueden ser opciones viables para el equipo en las rondas intermedias del draft, que como sabemos se llevará a cabo a finales de mes. Dos tipos que por cierto ya visitaron al equipo y que podrían encajar bien en el sistema ofensivo de Arthur Smith. Arrancamos. Y bien amigos, como muchos de ustedes sabrán, los equipos de la NFL tienen derecho a 30 visitas pre-draft, es decir, a invitar a 30 prospectos a sus instalaciones antes de que se lleve a cabo el proceso de reclutamiento. Los acereros, de acuerdo a todos los reportes que se tiene hasta el momento, llevan ya a 25. Hay algunos personajes que no contarán contra la lista por ser considerados locales, es decir, por ejemplo, si los acereros invitan a alguien de la Universidad de Pittsburgh o de Penn State o incluso de Virginia, no cuenta contra ese listado porque pues la NFL, de acuerdo a un criterio que no tengo muy claro, no me pregunten honestamente, los designa como locales y no los cuenta contra esa lista. Con ello en mente son 25 los que ya están, son 6 receptores, A.D. Mitchell de Texas, Luke McCaffrey de Rice, que es hermano de Christian, el corredor de San Francisco, está también ahí Ricky Pearsall de Florida, Xavier Legette de South Carolina y los dos de los que vamos a platicar el día de hoy, Tash Washington de USC y Malachi Corley de Western Kentucky. ¿Por qué son importantes estas visitas y ponerles atención? Pues es como sucede en el Combine. Vas ahí monitoreando con quién habló Mark Kahn, a quién le prestó atención Mike Tomlin en el Senior Bowl, por ejemplo, los Pro Days, a dónde fueron los scouts, a dónde fue el entrenador de receptores, el entrenador de la línea ofensiva. Te van dando una pista. Nada más para que se den una idea, el año pasado los acereros seleccionaron a 4 jugadores que los visitaron en las instalaciones en una de estas invitaciones pre-draft. Entonces es importante y por eso quería concentrarme en dos tipos. Originalmente lo iba a hacer de 6, no contamos con el tiempo, quizás sean entregas y podamos ir revisando algunos candidatos periódicamente de aquí a que sea el draft. Pero de momento quiero concentrarme en estos dos porque creo que encajan en el sistema ofensivo de Arthur Smith y podrían ser opciones viables que los acereros consideren, sobre todo en las rondas intermedias del draft. ¿Y por qué digo intermedias? Yo sigo siendo de la idea que primera ronda, si nada extraño pasa, si no hay ahí un canje para salir incluso de la primera ronda, pues irían por un tackle ofensivo. No han realmente hecho algún movimiento por un centro, entonces no descartaría esa opción en la segunda ronda, sobre todo considerando que se habla de que muchos de los grandes prospectos van a caer hasta allá. Y finalmente vendría este tema pues, del receptor que se tiene que tratar, ¿no? Sabemos lo de Deontay Johnson, han llegado tipos como Van Jefferson, Quez Watkins, el propio Cordarrelle Patterson, pero estamos hablando de tipos que a lo mejor son terceros o cuartos en el orden, como lo tenemos establecido hasta el momento, obviamente George Pickens siendo el número uno. Con ello en mente vamos a platicar un poquito y muy rápido sobre estos dos prospectos con la idea de que ustedes los tengan mapeados, si es que todavía no lo hacen, y también de que me den sus opiniones. Perfecto. Malachi Corley de Western Kentucky, una universidad que sabemos no es de renombre, donde no se enfrentan a los mejores semana tras semana. Sin embargo, la producción ofensiva está ahí y revisaremos las estadísticas hacia el final del video. Alguien de quien es fácil enamorarse si lo escuchan hablar, si ven sus jugadas, si le gusta el fútbol americano a la antigua, usted se va a enamorar de Malachi Corley, porque es alguien que utiliza su fortaleza física, que va hasta el último eco del silbatazo para usar un clichésazo, y que entiende que el juego no circula solo alrededor de sí mismo, está dispuesto a bloquear, a hacer el trabajo sucio, a que sus compañeros brillen, etcétera, algo que siempre se agradecerá y que necesitamos mucho en Pittsburgh, sobre todo en estos últimos años. Se le compara mucho, y yo sé que esto es odioso, con Deebo Samuel, el receptor, corredor, navaja suiza de los San Francisco 49ers, pero algo hay de cierto. Él se describe a sí mismo, me refiero a Malachi, como el Jack King, es decir, el Yards After the Catch King, el rey de las yardas después de la recepción. Y hay mucho de cierto cuando vemos su video, alguien a quien le puedes dar el balón en una ruta corta, en un pase pantalla, y va a crear con uno o dos cortes, tampoco es que exagere en ese sentido del juego, es más de fortaleza, como les decía, pero encuentra los espacios, encuentra la forma de llegar a la zona prometida. Una vez tiene el ovoide en sus manos, solo ve para adelante, no le importa quién esté atrás, él tiene una sola dirección. Por momentos deja caer balones, no es el mejor en el tema de la pelota dividida, si así lo queremos llamar.
un bajo porcentaje de recepciones en esos momentos del juego y algo en lo que deberá trabajar mucho. También lo confiesa en entrevistas, le gustaría aumentar nutrir, digamos, su árbol de rutas. Es ciertamente limitado en estos momentos, a lo mejor por cómo lo utilizaban y lo que le pedían en la universidad, o simplemente porque no sabe hacerlo. Ya dependerá de los acereros si lo seleccionan, pues trabajar en este sentido para no convertirlo en un hombre de un solo truco que tenga más posibilidades de brillar en otros aspectos, sobre todo porque lo hemos visto recientemente. Calvin Austin, tipo a lo mejor pequeño, que no puedes tener en el campo todo el tiempo y que ahora con la llegada de Arthur Smith no sabe si va a poder bloquear y abrirle huecos a los corredores, jugar en muchos de esos paquetes que pretende utilizar el nuevo coordinador ofensivo. Esto sí sucede con Malaki Corley, quien está dispuesto, les decía, a bloquear, a hacer todas esas labores y además te provee de un arma para convertir terceras y corto, cuarta y corto, quizá en zona roja, todo este tipo de situaciones de juego. Eso, aunado a cómo habla y cómo se expresa, a mí es suficiente para convencerme. Y como les decía al inicio del video, el hecho de que ya haya visitado al equipo es importante. Es alguien que se perdió el combine porque tuvo COVID-19, entonces los equipos pues ciertamente lo estarán llevando a sus instalaciones para conocer un poquito más al respecto porque no tuvieron la oportunidad de hacerlo antes. Con 163 recepciones, 2.449 yardas y 15 touchdowns, Tash Washington supo ganarse un lugar, incluso compartiendo vestidor, compartiendo ofensiva con tipos de la talla de Jordan Addison, Braden Rice, que es el hijo de Jerry Rice, y en mucho ayuda el hecho de tener a Caleb Williams bajo centro, alguien que seguramente se irá como primera selección global rumbo a Chicago. Independientemente de todo esto, él supo ganarse su lugar. Alguien que se transfirió desde Memphis, en donde pasó sus primeras 2 temporadas. Uno de estos tipos que estuvieron la vida entera en el fútbol universitario por diversos temas. Seguramente hubo algo ahí con el COVID, etcétera. Me van a escuchar repetir muchos conceptos que ya mencioné con relación a Corley. Esto no es obra del azar, por algo los elegí a ellos dos para este video. Alguien que sabe explotar el slot con un poquito más de velocidad que el de Kentucky. Lo puedes alinear por fuera, es algo que ya vimos con los Tigers. Puede explotar para una jugada grande, quizá puedas mandarle una bomba, algo que no sucede ciertamente con Curly. No suelta tantos balones como el primer receptor del que hablamos, eso es importante. Y también muestra esta voluntad, a pesar de que su complexión no invita a pensar que es físico, de bloquear, de poner el cuerpo de por medio, de arriesgar el físico, valga la redundancia. Entonces, sí, dos tipos similares, quizá Tash Washington con más cartel, por haber estado en USC con Caleb Williams, por tener más años en el colegial, porque llega también en plenitud física a la NFL y alguien que también tiene un IQ bastante alto para entender lo que son las defensivas por zona, sabe cuándo estacionarse, cuándo acelerar, cuándo engañar un poquito en cuanto al corrido de rutas y pues invitaría todo esto a pensar que es un tanto más completo que Curly. Sin embargo, son dos opciones bastante viables, como les decía al inicio de video, en rondas intermedias. Las estadísticas del egresado de Western Kentucky también son bastante buenas, a pesar de que la competencia no fue del todo buena, si así la queremos clasificar. Dos personajes a los que habrá que desarrollar una vez lleguen a la NFL, pero que se adaptan bien, al menos sobre el papel, al esquema ofensivo de Arthur Smith. Amigos, sin más, los invito a que me comenten ustedes qué creen, más o menos en qué ronda piensan que se va a seleccionar un receptor, algo que es vital de cara a la siguiente temporada. Y una posibilidad que cabe, que me gustaría mencionar, quizá los acereros decidan por sustituir a Diontae Johnson con otro Diontae Johnson. ¿A qué me refiero? Pues alguien que cumpla más con esas características. No me maten en los comentarios. Escúchenme y cualquiera que haya visto fútbol americano de los acereros por los pasados 12 años me entenderá. Los inicios de la carrera de Diontae Johnson invitaban a pensar que tenía bastantes similitudes con Antonio Brown. Cuando los acereros se deshacen de Brown, inmediatamente lo sustituyen con Johnson y el corrido de rutas, la forma en que se movían sobre el campo, era bastante similar. Obviamente, sustituir a Antonio Brown es una tarea titánica, no es de la noche a la mañana. Pero ¿a qué voy con esto? A que podrían buscar a un receptor similar ahora que Diontae Johnson fue canjeado a las Panteras de Carolina. Algo
que no encaja ciertamente con el perfil ni de Corley ni de Tash Washington. Sin embargo, ahí están las opciones, tipos a los que ya invitaron que podrían pues llenarle el ojo a los acereros de Pittsburgh cuando se lleve a cabo el draft a finales de mes. Sin más, los invito a que se suscriban, me comenten, le den like y nos vemos en la próxima. Paz.